Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5, conformado por Selena, Santa Magdali, Edgar, Jesús Manuel, Oscar y una servidora. Y vamos a estar hablando sobre el tema procesos petroquímicos a partir de olefinas. Comenzaremos con el subtema 3.1, obtención de olefinas. Es importante saber las siguientes definiciones. En el caso de las olefinas, pues no son más que hidrocarburos con dobles enlaces carbono y carbono. Existen muchos tipos, pero las más importantes aquí en México, pues es el etileno, el butileno y el propileno. En el caso de la nafta, que es lo que se va a alimentar en el proceso, pues es un derivado del petróleo y es obtenido mediante la destilación directa y es utilizada como disolvente en la industria petroquímica. Obtención de olefinas. El craqueo a vapor es un proceso petroquímico en el que los hidrocarburos saturados se descomponen en hidrocarburos más pequeños, a menudo insaturados. Es el principal método industrial para producir los alquenos más ligeros, o comúnmente olefinas, incluidos el eteno o etileno y el propeno o propileno. Las unidades de craqueo a vapor son instalaciones en las que una materia prima como nafta, gas licuado de petróleo, etano, propano o butano se agrieta térmicamente mediante el uso de vapor en un banco de hornos de pirólisis para producir hidrocarburos más ligeros. El craqueo a vapor se lleva a cabo con temperaturas por encima de los 750 grados centígrados en ausencia de un catalizador. Proceso de craqueo con vapor para la obtención de olefinas. La alimentación utilizada aquí es la nafta y existen 5 unidades. La primera etapa es la pirólisis, que consiste en una descomposición mediante la acción del vapor. Se alimenta la nafta en un horno, al igual que etano y propano reciclado. El producto obtenido en el fondo de este horno pasa por un intercambiador de calor para bajar la temperatura y detener la reacción, posteriormente alimentarla en la segunda etapa, que es el fraccionamiento primario. En el fondo de este fraccionamiento se obtiene lo que es el gasóleo de pirólisis negro, pasa a un separador donde finalmente se obtiene lo que es el gasóleo de pirólisis negro rico en olefinas. En el destilado de este fraccionamiento se obtienen los productos más ligeros, pasa a un condensador y en la cabeza de este condensador se separa lo que es el agua y la nafta, alimentándola en la siguiente etapa, que es la compresión. En el fondo de este condensador se obtiene como producto lo que es la gasolina. Pasamos a la etapa de compresión. Aquí el gas craqueado se comprime hasta unos 40 kilogramos sobre centímetros al cuadrado en este compresor, que trabaja con 4 o 5 etapas y refrigeración intermedia. Esto con el fin de evitar la polimerización de olefinas. En los refrigerantes intermedios se condensa el agua junto a las naftas ligeras, que se unen con la gasolina del fraccionador primario. Generalmente a la salida de la tercera etapa, el gas se lava con una solución de hidróxido sódico para limpiar el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono que éste lleva consigo. Al final de la última etapa, el gas es secado con alúmina activada o también puede ser con tamices moleculares. La última etapa es el fraccionamiento a alta temperatura, donde se someten de 700 a 900 grados centígrados. Aquí el producto de la torre desetanizadora se alimenta a la torre despropanizadora, donde se separan, y los productos que se obtienen en el destilado pues es el propileno, y el producto más pesado se obtiene lo que es el propano, que se recicla y se alimenta al horno. Los más pesados se separan en la siguiente torre, donde en el destilado se obtiene lo que es el C4, y como producto más pesado se alimenta en la siguiente torre, separándose y obteniendo
como producto ligero lo que es el C5 y el producto más pesado que se obtiene se alimenta en la última torre donde se separan y como producto del destilado se obtiene lo que son los aromáticos y como producto pesado se obtiene lo que es la nafta. Condiciones de operación. Para la disociación de la nafta existen 3 parámetros muy importantes. La primera es la temperatura final de disociación, que se utiliza de 400 grados centígrados. En el caso del fraccionamiento a alta temperatura, pues se utilizan de 700 a 900 grados centígrados. La segunda es el tiempo de residencia. Cuando se utiliza un segundo de residencia, que es el periodo más largo de residencia, pues favorecen las reacciones secundarias. En el caso del 0.5 segundos, pues es el considerado como el tiempo de residencia más corto, favorece las reacciones primarias, es decir, proporcionan mayor olefinas. La tercera son las presiones parciales, aquí se consideran como presión constante. Materias primas obtenidas en el proceso. Después de la extracción y la eliminación de gases y productos no deseados, obtenemos el refinado compuesto por etileno, propileno, butileno, isobuteno, butadieno y hule sintético. Y como podemos observar en la figura número 5, ya es un producto final que ya se comercializa, como son los empaques de plásticos. Otras formas de obtención de olefinas. Aparte de la obtención de olefinas por el proceso previamente visto, existen otros mecanismos para ello también. Si hablamos de ser amigables con el medio ambiente, una forma efectiva puede ser a partir de biomasa vegetal. Y pues los más populares en la industria son estos que se pueden observar, que es craqueo con vapor, FCC, deshidrogenización de parafinas, olefinas desde metano y craqueo catalítico de parafinas. Procesos de craqueo al vapor, aspectos cinéticos y termodinámicos. De manera general, el craqueo a vapor es un proceso petroquímico en el que los hidrocarburos saturados se descomponen en hidrocarburos más pequeños, a menudo insaturados. Es el principal método industrial para producir los alquenos más ligeros, o comúnmente olefinas, incluidos el eteno o etileno y el propeno o propileno. Las unidades de craqueo a vapor son instalaciones en las que una materia prima como nafta, gas licuado de petróleo, etano, propano o butano se agrieta térmicamente mediante el uso de vapor en un banco de hornos de pirólisis para producir hidrocarburos más ligeros. En los aspectos cinéticos, la reacción básica de pirólisis de fracciones pesadas en el craqueo primario de hidrocarburos alifáticos a una parafina y una olefina. Con el craqueo secundario de los hidrocarburos formados se obtienen productos livianos, ricos en olefinas y cuya composición y rendimiento dependen de las condiciones de operaciones. Con el craqueo secundario de los hidrocarburos formados se obtienen productos livianos ricos en olefinas cuya composición y rendimiento dependen de las condiciones de operación. La deshidrogenación de olefinas producidas derivados acetilínicos, que son impurezas indeseables para las olefinas o diolefinas. Los derivados olefínicos o diolefínicos reaccionan en la dirección inversa del craqueo y dan lugar a productos pesados por medio de la reacción de cicloadición. La deshidrogenación de aromáticos se producen sustancias poliaromáticas condensadas denominadas alquitrán y coque. En los aspectos cinéticos se consideró toda esta definición de manera general. Los aspectos termodinámicos. La pirólisis, o también conocida como descomposición térmica de los hidrocarburos saturados del gas natural o de fracciones petroleras en presencia de vapor de agua, se lleva a cabo a bajas presiones y altas temperaturas, esto con el objetivo de producir olefinas, diolefinas, acetileno y aromáticos.
principalmente etileno y propileno. Otro aspecto termodinámico importante que debemos tener presente es que los hidrocarburos son inestables a todas las temperaturas con relación a sus elementos, a excepción del metano y etano a temperaturas medias y bajas. También debemos tomar en cuenta la estabilidad relativa de las olefinas con respecto a las parafinas y los naptenos, la cual se invierte cuando aumenta la temperatura. Por otro lado, los aromáticos son también termodinámicamente favorecidos a altas temperaturas. De igual forma, el acetileno es más estable que las parafinas más simples, tales como metano y etano, a temperaturas muy por encima de los 1200 grados Kelvin. El etileno también es más estable que el etano a temperaturas por encima de los 1000 Kelvin. Para finalizar, tenemos al benceno. Resulta que este es más estable que el N-hexano por encima de los 600 grados Kelvin. Esto es debido a la gran simplicidad de la estructura química de los hidrocarburos saturados. La activación térmica solamente puede ocasionar la ruptura de un enlace carbono-carbono o carbono-hidrógeno. De mi parte ha sido todo. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Tecnologías de producción en la obtención de olefinas. Las olefinas se pueden producir a través de muchas vías. Estas vías se denominan tecnologías de producción. Por ejemplo, el craqueo con vapor o craqueo al vapor, denotado por sus siglas SC, es la tecnología líder actual para la producción de las olefinas. Las materias primas para las que pueden variar desde hidrocarburos tales como el etano, el propano y el butano, hasta líquidos del petróleo como la nafta y el fuel oil destilados. Entonces, como mencioné, hay diversas tecnologías para la obtención de olefina y estas se muestran en este diagrama. Por ejemplo, de la biomasa podemos obtener productos tales como el etanol, el syngas y el metano, los cuales ya hemos visto anteriormente. Pero bueno, enfocándonos en este proceso, dijimos que de la biomasa obtenemos esos tres productos. Bueno, pues esos tres productos son la materia prima para el proceso del cual vamos a obtener olefina. Entonces, estas tecnologías se denominan como SC. ¿Qué es el SC? El SC es el craqueo de vapor. Ahí en la parte izquierda tenemos la simbología de todos los procesos, o más bien de todas las tecnologías que hasta ahora se aplican. Ahora, tenemos, o más bien enfocándonos en una tecnología específica, es la de metanol a olefinas y metanol a propileno. Entonces, de metanol a olefinas, esta tecnología se denomina como MTO, y metanol a propileno MTP. Entonces, el MTO y el MTP son casos exitosos para deshacerse de la dependencia del petróleo para producción de olefinas. El metanol se convierte en olefina con una selectividad del carbono del alrededor de entre 78% y un 82% en unas temperaturas entre 500 grados Celsius y una presión en 250 kilopascal sobre un catalizador celuloita. En el proceso MTO, mientras se convierte en propileno sobre el catalizador basado en celuloita, en el proceso MTP, el carbón, el NG, incluso la biomasa y el CO2 se pueden convertir en metanol. Y mostraré una breve representación en unas siguientes diapositivas. Primero, mostraré el proceso de carbón al metanol. Bueno, el modelo del carbón al metanol consiste primero en una separación de aire, después pasa a una gasificación de carbón, después un desplazamiento de gas de agua,
seguido de la eliminación de gas ácido, y así obtenemos la síntesis de metanol. Bien, entonces, de NG al metanol. Entonces, ¿qué es NG? NG es gas natural. La conversión del gas natural en metanol se divide en unidades de generación sin gas y síntesis de metanol. Entonces, esta es una breve introducción al diagrama. CO2 al metanol. El CO2 se puede transformar en metanol mediante hidrogenación directa con bioquímica, electrolítica, termoquímica, fotoquímica y fotoelectroquímica. Biomasa al metanol. El modelo de biomasa al metanol, que consiste en separación de aire, gasificación de biomasa, desplazamiento de gas de agua, eliminación de gas ácido y unidad de síntesis de metanol, es muy similar a la del carbón al metanol. Bien, aquí tenemos el diagrama que les mencioné y aquí están los conceptos que acabo de leer. Entonces, aquí se especifica todos estos procesos. Ahí vemos en las flechas moradas representan electricidad, las flechas verdes representan vapor y las azules representan agua de enfriamiento. Entonces, cabe mencionar que esas iniciales que están en la parte superior, como CMTO, NMTO, entonces, ¿esas qué significan? Bueno, CMTO significa de carbón en el proceso MTO. Como están en inglés, se toman las iniciales. Por ejemplo, carbón es coal, entonces sería coal metal to olefin. Entonces esas son sus siglas. El NMTO pues sería gas natural en el proceso MTO. BMTO sería biomasas en el proceso MTO. Entonces espero que lo comprendan y no se confundan. Entonces, en el proceso de gas tenemos como primer paso la separación de aire. Ok, después agregamos el carbón y oxígeno, y el azul indica agua de enfriamiento. Entonces, en el proceso de carbón a metanol, primero iniciamos con una separación de aire, después añadimos el carbón y el oxígeno y así pasa la gasificación. De ahí obtenemos el gas de síntesis crudo y al añadir metanol pasamos a una eliminación de gas ácido. Después ahí obtenemos el metanol, o más bien la síntesis de metanol. Así pasa en el segundo proceso. Tenemos una separación de aire, añadimos oxígeno y el NG, que ya dijimos que el NG es gas natural. Pasamos a una remoción de gas de síntesis y así obtenemos la síntesis de metanol, y así sucesivamente en los dos procesos obteniendo la síntesis de metanol, y así obtenemos el proceso MTO, que finalmente de ese proceso obtenemos los productos como el etileno, propileno, fracción de C4 y LPG. Aquí se muestra ahora el proceso CMTP. Bueno, más bien es el proceso MTP con las siglas anteriores que expliqué. Entonces, como lo podemos observar, es muy similar al proceso MTO. ¿En qué varía? Bueno, esa es la comparativa, en que al final los productos que obtenemos de aquí pues no son del todo iguales al producto anterior. Entonces aquí tenemos los resultados y bueno, aquí se vería cuál conviene, qué producto a nosotros como, digamos, como industria nos conviene obtener, y así elegir qué proceso es el más adecuado. Entonces, por favor, voy a regresar la diapositiva y espero aprecien esa diferencia de
de productos. Mercado nacional. En actualidad la industria petroquímica domina la mayor parte de producción de químicos, como lo es el metanol, el amoníaco, nuestro caso de estudio las olefinas, así como también los aromáticos. Por otra parte, Petróleos Mexicanos Pemex es la compañía nacional de petróleo en México. Esta juega un papel muy importante en el fortalecimiento y soberanía energética en el territorio nacional. Hasta antes de su fusión con Pemex Transformación Industrial, Pemex Etileno era la segunda empresa petroquímica y única de dióxido de etileno, conformada por los complejos petroquímicos Cangrejera y Morelos, así como su terminal refrigerada de embarques de etileno. Además de complejos petroquímicos, se cuenta con una infraestructura desarrollada para el acceso de materia prima, ya que es la terminal estratégica en el comercio internacional de combustibles y petroquímicos. En 2018 participó en el 17% del mercado nacional de polietilenos y el 27% del mercado de monoglicol. Pemex enfrenta grandes retos, como la falta de materia prima, en el caso del etanol, y las bajas inversiones de mantenimiento, lo que afecta a su competitividad. Por otra parte, el etano, materia prima para la elaboración de productos petroquímicos, es producido a partir del proceso de gas húmedo. Los niveles de producción son función del diseño y desempeño operativo de la planta criogénica de los complejos procesadores de gas. La menor disponibilidad de los procesos petroquímicos es el resultado de la caída en lo que se basa la disponibilidad del gas húmedo, menores niveles de recuperación de etano y compromisos de suministro con privados. El volumen de etano producido disminuyó de 126.7 mil barriles diarios en 2006 a 84.9 mil barriles diarios en 2018. Transporte y almacenamiento. Pemex Logística tiene una amplia huella territorial en el país localizada en zonas estratégicas. En materia de almacenamiento, cuenta con la presencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y opera una amplia red de ductos. Dispone de una flota marítima de ambos litorales y por tierra recorre extensas rutas a través de autotanque y carros tanque. En 2018, Pemex Logística transportó un total de 2.495.8 miles barriles diarios en diversos productos a través de distintos medios. Por otra parte, el mercado ilícito de combustibles y derivados fue uno de los problemas más fuertes en México. Este delito ha provocado pérdidas importantes al Estado que en 2018 representan tan solo un valor de producto de 39.000 millones de pesos. Aplicaciones de procesos petroquímicos. Una de las aplicaciones del petroquímico básico, que es el etileno, es que se puede obtener lo que es el óxido de etileno, a su vez obtener etilenglicol y obtener a su vez lo que es PET y poliéster. En el caso del PET, utilizado para la fabricación de envases para bebidas gaseosas. De ese modo, el acetaldehído, el etilbenceno, el dicloroetano también tienen sus propios productos secundarios que nos sirven para elaborar diversos productos. En el caso del propileno, también tienen sus propios productos secundarios que nos permiten obtener lo que son solventes de pinturas, emulsificantes en los cosméticos, como suplemento alimenticio, agua oxigenada, entre otros. En el caso del butileno, también tiene sus propios productos secundarios que sirven para obtener lo que son lacas, fibras sintéticas, entre otros. Como podemos observar en la figura número 16, del isobuteno se obtienen estos productos,
que se transforman en solventes, aditivos, polímeros, entre otros. Y las principales industrias de consumo final son química, detergentes, automotriz y odontología. ¿Por qué odontología? Porque los polímeros que se obtienen de este mayormente se utilizan para hacer carillas estéticas o prótesis dentales. En la figura número 17 podemos observar que del butadieno se obtienen estos productos que se transforman en un solvente llamado tetrahidrofurano, caucho sintético, poliésteres y empaques de válvulas y conectores. Las principales industrias de consumo final son química, refrigeración, entre otras. Finalmente, el hule sintético se obtienen estos productos que se transforman en llantas, chicles de sabores, papel y otros. Las principales industrias de consumo final son mecánicas, dulcerías, textil. Y bueno, aquí lo más relevante, pues sí, es el chicle de sabor. Este solo es un elastómero aromatizado para hacer más agradable su sabor. Muchas gracias por su atención prestada.